Asturias. Ese mismo año, junto con estos tres grandes personajes de la literatura y de la música, recibían el mismo premio en su modalidad investigadora, el premio Príncipe de Asturias de Humanidades, los señores José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga y Eudald Carbonell, que desde hace años se dedican en cuerpo y alma al estudio del origen y evolución del ser humano, tomando como referencia los hallazgos de la Sierra de Atapuerca, un espacio localizado a unos 15 kilómetros de aquí. Quiero significar esta circunstancia de los premios Príncipe de Asturias para dar a ustedes una idea de la dimensión de nuestro conferenciante. El quinto Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología se complace en traer a Burgos, para enriquecer con su conocimiento a los participantes en el mismo, al profesor Bermúdez de Castro, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales, por citar otro galardón importante en su haber. Los organizadores de este simposio han entendido que la riqueza intelectual de este paleoantropólogo debía ser extendida a la ciudadanía, y de ahí que se haya entendido oportuno abrir las puertas al gran público. Nos encontramos inmersos ya en el año 2000. No voy a entrar en la diatriba de si ha comenzado o no un nuevo milenio. Sí creo que vivimos una coyuntura histórica en materia de avances médicos, de los cuales ustedes, los médicos, son cuando menos copartícipes. Por ello, mi agradecimiento, y estoy seguro que de toda la sociedad. Son justamente los cambios cronológicos los que ofrecen una percha de actualidad en la que colgar citas como la que hoy nos convoca aquí. Hace cerca de 1 millón de años vagaban por estos lares antecesores de lo que hoy conocemos como el Homo sapiens. Los hallazgos realizados en Atapuerca por científicos como el que hoy nos acompaña han revolucionado nuestros conocimientos sobre el origen del hombre desde su condición de simio a la de ser pensante. Los investigadores que, como el profesor José María Bermúdez de Castro, cada mes de julio trabajan en la Sierra de Atapuerca, han hallado restos de seres humanos que viven o que vivieron hace más de 1 millón de años. Y sobre todo han conseguido despertar en toda la humanidad una especial inquietud por conocer el origen y la evolución del hombre. Atapuerca es un referente obligado para el estudio de la evolución humana. De ahí que cada verano se den cita allí los paleontólogos más acreditados de nuestro país, cual es el caso de nuestro conferenciante de hoy. José María Bermúdez de Castro, buenas noches. Es usted, desde 1991, codirector del equipo de investigador de los yacimientos pleistoceno de la Sierra de Atapuerca. Estoy convencido que se lo han preguntado docenas de veces, pero me gustaría conocer que nuestro público hoy conociese su criterio sobre la importancia de estos hallazgos. ¿Estamos quizá ante la excavación más importante del mundo en esta materia? Bueno, estamos en camino de que así lo sea, ¿no? Porque nuestros planes, con la colaboración de las instituciones y también ahora ya de la Fundación Atapuerca, Fundación Duque de Soria y otras instituciones que están cada vez más entusiasmadas con este proyecto, vamos a conseguir poco a poco tener la mejor excavación del mundo, sin duda, ¿no? Estamos ya, por ejemplo, llegando a un centenar de personas excavando y queremos llegar a ser 200 personas trabajando en la sierra. Estamos trabajando en 5 yacimientos y dentro de poco esos 5 yacimientos estarán abiertos, ¿no? Y tendremos una idea clara de la evolución humana desde el último 1 millón de años hasta la actualidad. Eso es importante. Esto quiere decir que hay información suficiente como para que se convierta sin duda en el mejor lugar del mundo para trabajar en evolución humana. José María Bermúdez de Castro nació en Madrid en junio de 1952. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Además es profesor e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre los años 88 y 89 fue profesor titular de paleontología en la Universidad Complutense. Ha participado en 2 excavaciones, ambas en Burgos, una en Valdegoba, en la que ocupó el registro de neorbentales, ¿se dice, profesor? Y la otra en Atapuerca, proyecto al que se incorporó en 1981 cuando Emiliano Aguirre dirigía la excavación. Desde 1991, como decía, codirige esta excavación de Atapuerca junto con Eudald Carbonell y Juan Luis Arzuaga. Estos 3 profesores y su equipo han sido merecedores de premios, como antes decía, como el Príncipe de Asturias de Humanidades y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales. José María Bermúdez de Castro ha publicado artículos en revistas tan prestigiosas como Science, Nature, Journal of Human Evolution, American Journal, etc.
Profesor, el Homo antecesor, como ustedes los científicos han denominado al hombre de Atapuerca, era más o menos inteligente que el hombre actual. ¿Cuáles eran sus rasgos más definitorios? Yo creo que era sin duda muy inteligente. Es muy difícil saber si era más o menos inteligente. Cualificar la inteligencia de estos homínidos es complejo, ¿no? Porque aunque se conserven, podamos llegar a encontrarnos con los moldes endocraneales, pues poco podemos saber de ese contenido, de ese endocráneo, ¿no? Entonces esa comparación es complicada, pero en cualquier caso eran muy inteligentes, sin duda, ¿no? Al menos por los restos que nos han quedado de su cultura material. Parece ser que en la carrera de búsqueda de restos han aparecido competidores de Atapuerca en Tbilisi, en Georgia, en lo que era una antigua república socialista soviética. Sí, bueno, más que competidores, colegas fantásticos que están haciendo un buen trabajo en un país tan difícil como es Georgia, que acaba de salir prácticamente de una guerra, ¿no? Y están haciendo ahí un magnífico trabajo, ¿no? Y han hecho un descubrimiento importante del que sí me gustaría contar algo en esta charla. Tendremos oportunidad. Les confieso que yo en el mes de julio del pasado año tuve oportunidad de entrevistar al profesor Bermúdez en un programa de radio y televisión, y desde entonces quedé prendado de la temática de la que él es un experto y de su capacidad distinta para explicar todo lo que él sabe que es mucho. Si a ustedes les parece, le escuchamos lo que tenga que decirnos y luego retomamos en un coloquio el diálogo para con él, de modo que podamos formularles aquellas preguntas que nos parezca oportuno. Profesor Bermúdez, tiene usted la palabra en discusión. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias al Quinto Congreso de Cardiología, a sus organizadores, por haberme invitado a dar esta charla, que espero que sea del agrado de todos. Espero que si hay preguntas, que espero que sí, podamos pues establecer un debate que ya mi amigo José Luis, que ya después de tantas presentaciones juntos, yo creo que ya cada vez lo vamos haciendo mejor, ¿no? Cada día aprendo más de usted. Muy bien, gracias. Pues vamos entonces a poner la primera diapositiva, por favor. Y apagamos ya la luz. Bueno, la charla de hoy, en la conferencia, el título era ¿por qué Atapuerca es importante? ¿Qué tiene que aportar al estudio de la evolución humana? ¿Por qué pensamos que Atapuerca es un referente muy importante para conocer la historia de nuestros antepasados, la historia, en definitiva, la historia que ha hecho que seamos hoy lo que somos? ¿Por qué Atapuerca? Para esto voy a centrarme fundamentalmente en lo que conocemos de Europa. Europa es un continente que desde el punto de vista de la evolución humana es bien conocido. Esto es obvio porque en Europa se trabaja, hay medios económicos suficientes como para poder hacer excavaciones arqueológicas, paleontológicas en gran escala y bueno, pues con muy buenos equipos profesionales que hacen un magnífico trabajo y, lógicamente, eso supone poder tener a nuestra disposición mucha información para conocer qué ha ocurrido en nuestro continente durante el tiempo que nuestros antepasados llegaron por primera vez aquí a nuestro continente, a Europa. Otros continentes son más difíciles. En África sí se conoce bastante porque han trabajado los norteamericanos, han hecho un magnífico trabajo en países como Tanzania, Kenia, pero, por ejemplo, en Asia todavía tenemos poco conocimiento, a pesar de ser un grandísimo continente. Europa ciertamente no es más que un apéndice, no es más que una pequeña península del gran continente eurasiático. Pues bien, pues digo que en Asia, por ejemplo, conocemos realmente pocas cosas, ¿no?, sobre evolución humana, pero en Europa ya empezamos a tener una muy buena idea de lo que ha ocurrido en este territorio que llamamos Europa desde hace al menos 1 millón de años hasta la actualidad. Sin embargo, hasta el año 76, pues realmente conocíamos de este tramo de 1 millón de años hasta la actualidad, conocíamos realmente solamente una pequeña parte del tiempo. Concretamente, de lo que más sabíamos era de esa población que todo el mundo conoce, de la que todo el mundo ha oído hablar, que son los neandertales. Los neandertales es una población que vive en Europa, en nuestro continente, pero también llegan hasta Próximo Oriente, incluso también extienden su territorio en ciertas zonas asiáticas, Irak, por ejemplo, Irán, etc. Los neandertales, como digo, es una población que vive en Europa desde hace al menos 150.000 años
hasta unos 40.000 años aproximadamente. Este es el territorio que ocupan, como digo, y es una población bien conocida porque hay muchos yacimientos que han sido estudiados, muy bien estudiados, se conoce muy bien cómo era la anatomía de estos antiguos pobladores europeos, se conocen varios cientos de fósiles, incluso esqueletos completos, que nos permiten saber muy bien cómo era, digo, la anatomía de estos pobladores, paleopobladores europeos. Vamos a ver la siguiente, simplemente como botón de muestra, la siguiente diapositiva, perdón, que tengo yo aquí el mando, esto es, ¿sí? Muy bien. Este, por ejemplo, es un cráneo francés del yacimiento de la Ferrassi y nos da una idea general de cómo es el cráneo de estos antepasados. Los neandertales ciertamente tienen grandes diferencias, fundamentalmente en el cráneo con respecto a las poblaciones modernas. No me voy a detener en la anatomía de los neandertales porque pues llevaría prácticamente toda una conferencia. Vamos a ver otra diapositiva. Aquí tenemos el cráneo de la Chapelle-Ausens, este está más completo, es en este caso una réplica, pero ya nos da una idea, no hace falta que diga demasiadas cosas acerca de la anatomía del cráneo, porque yo creo que se ve muy bien las diferencias con las poblaciones modernas. Aquí tenemos, simplemente traigo esta diapositiva para que veamos un poco cómo se conoce en nuestro país, se conoce perfectamente la distribución de los neandertales y también tenemos suficientes restos como para conocer perfectamente la anatomía de estos pobladores de la península ibérica de hace tanto tiempo. Aquí tenemos yacimientos como los de Lesetxiki, Axlon en el País Vasco, Valdegova en Burgos, un yacimiento que está muy próximo a Atapuerca. Sobre todo en el Levante tenemos una gran cantidad de yacimientos. Se ve que los neandertales tenían preferencia por el litoral, lógicamente vivían en una época en la que hacía bastante frío y los yacimientos, muchos de ellos se encuentran distribuidos, como digo, a lo largo del litoral. Zafarraya, Carihuela, Cova Negra, Tosal de Azón son nombres míticos en los que han aparecido restos neandertales y que nos han permitido conocer cómo eran los neandertales españoles, igual que conocemos los neandertales de otros países europeos. Los neandertales, como todo el mundo sabe, fueron sustituidos por las poblaciones anatómicamente modernas, las poblaciones como nosotros, prácticamente como nosotros, hace aproximadamente unos 40.000 años. Fue una sustitución lenta, progresiva, que duró varios miles de años y finalmente, precisamente, la península ibérica es uno de los reductos donde finalmente los neandertales fueron o desaparecieron por última vez. Los neandertales aquí en la península ibérica incluso pudieron llegar a vivir hace unos 30.000 años, mientras que en otras partes de Europa, hace unos 40.000 años aproximadamente, fueron sustituidos por las poblaciones modernas. Conocemos también muy bien, a partir de 40.000 años en adelante, la evolución humana en nuestro continente. Lo conocemos muy bien porque ya hay muchísimos yacimientos en los que se conoce no solamente cómo eran los seres humanos que vivían aquí, sabemos mucho sobre su cultura material, sobre su utillaje, hay gran cantidad de yacimientos por todas partes y por tanto tenemos una idea bastante completa de cómo ha sido la evolución humana de las poblaciones modernas hasta llegar a nosotros mismos. Aquí en Atapuerca, por ejemplo, pues hay un yacimiento que se está excavando ya en este momento, se empezó el año pasado, en el que tenemos ya información sobre los pobladores del Neolítico. Hace unos 5 o 7.000 años pues ya empezamos a tener información. Sigamos avanzando y ya nos vamos a sumergir en el tiempo, mucho más allá, y cuando nos sumergimos en el tiempo nos encontramos con falta de información. Decía que los neandertales tienen una antigüedad de unos 150.000 años, pero ¿qué ocurre más allá en el tiempo? Pues si nos vamos hacia los 500.000 años aproximadamente, empezamos a tener ya dificultades, muchas dificultades para conocer cómo eran los pobladores europeos de ese periodo. Un periodo que ya lo vamos a llamar técnicamente el Pleistoceno. Concretamente el Pleistoceno medio. Un periodo que va desde los 780.000 años hasta los 150.000 años. De ese periodo, prácticamente hasta el año 76, conocíamos muy poco. Voy a dar un repaso, porque prácticamente con unas pocas diapositivas nos damos una idea de con lo que contábamos para poder estudiar ese larguísimo, ese vastísimo periodo de tiempo. La mandíbula de Mauer, la mandíbula de Heidelberg, que tenemos en la pantalla, es un resto descubierto en el año 1907. Se le da entonces el nombre, la publicación en el año 1908, Suelensack, el descubridor, bautiza este resto, desde el punto de vista científico, como Homo heidelbergensis.
un nombre científico, una especie que poco a poco irá desapareciendo, dejando paso a otros nombres, como el Homo erectus, por ejemplo, y es un nombre que se quedó en el olvido, en el cajón del olvido durante mucho tiempo y que solamente hace unos pocos años ha sido recuperado. Luego veremos por qué ha sido recuperado. Esta mandíbula aislada, con un poco de contexto, pues nos daba una idea de cómo serían nuestros antepasados de hace medio millón de años. Lógicamente, con una sola mandíbula, pues muy poca idea podíamos tener. Afortunadamente, con el paso de los años fueron apareciendo otros restos humanos en otras partes del continente europeo. Por ejemplo, Francia. Francia siempre ha tenido una prehistoria muy rica. Ha habido muchos investigadores en Francia que han trabajado mucho en su país y que nos han aportado muchísimo para conocer la prehistoria de Europa. Por ejemplo, el yacimiento de Tautavel, en el sur de Francia, nos ha dado una grandísima información para conocer cómo eran los pobladores de hace unos 450.000 años. Este yacimiento ha aportado unos 70 restos humanos, es el yacimiento, después de Atapuerca, por supuesto, que ha aportado más restos humanos y más conocimiento a la anatomía, a la prehistoria en general, al conocimiento de la cultura material, de la fauna, de la ecología, en definitiva, de los homínidos europeos de este periodo que he llamado Pleistoceno medio. Este es el resto más emblemático de este yacimiento. Se trata de una cara muy completa que nos da una idea de cómo era la cara, cómo eran las facciones de estos primitivos pobladores. Las mandíbulas de Tautavel también son muy conocidas, son dos mandíbulas, una de ellas atribuida al sexo femenino y otra de ellas al sexo masculino. Aquí son ejemplares que están muy bien conservados y que nos dan también, como digo, una idea de cómo era en general la cara, el cráneo de estos antepasados. Esta mandíbula pues tiene algunas diferencias con la de Mauer, pero es normal porque estamos hablando de un periodo vastísimo de tiempo. Estamos hablando de prácticamente 400.000 años. Es un periodo en el que las poblaciones no están en contacto como están en la actualidad y por tanto se produce una cierta heterogeneidad de esa población. Una heterogeneidad que llevaba lógicamente a ciertas confusiones, llevaba lógicamente a polémicas sobre el origen de estas poblaciones y su significado para la evolución humana de nuestro continente. Por ejemplo, el cráneo de Petralona, en Grecia, un cráneo también aislado, apareció por casualidad, lo encontraron unos obreros que estaban trabajando en una zona de cuevas, encontraron este cráneo, un cráneo sin contexto, sin cronología, sin saber exactamente a qué periodo asignarlo, pero con unas características que apuntaban más o menos aproximadamente a que este cráneo podía estar representando la población antecesora de los neandertales. Quizá los neandertales hundían sus raíces en Europa al menos unos 300, quizá 400.000 años que podía tener este cráneo. En la actualidad sabemos que este cráneo puede rondar los 200.000 años, no tenemos esa idea, se han hecho dataciones, pero lógicamente ya empezamos a tener una idea de que los neandertales quizá tenían su origen en otras poblaciones más antiguas de nuestro continente, quizá hasta al menos 200, quizá 300.000 años. Sin embargo, otros restos aislados también, como este cráneo de Schwarzkopf, encontrado en las terrazas del río Támesis, cerca de Londres, nos daba otra idea distinta de lo que podía haber ocurrido en Europa. Este cráneo es diferente, muy diferente al anterior, mucho más grácil, más pequeño, con una gran capacidad craneana, ciertamente, cerca de 1.200 centímetros cúbicos, pero este cráneo nos hacía aparecer como un antecesor de las poblaciones modernas, por su gracilidad, por sus características más, digamos, sí, gráciles, pero yo creo que se entiende bien, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en los años 60, un investigador francés, Henri Valois, propuso que en Europa había dos poblaciones. Una de ellas habría dado lugar a los neandertales y la otra a las poblaciones modernas. Se buscaba el origen del hombre moderno en Europa. Lógicamente, en esa época todavía estábamos con un cierto eurocentrismo. En Europa prácticamente había sucedido todo. Ya sabemos que esto no es así. El cráneo de Steinheim, en Alemania, cerca de Stuttgart, también muy cerca de Heidelberg, es otro ejemplo de un cráneo relativamente grácil, posiblemente perteneciente a una mujer, que también pues reforzaba esa idea de Valois de que el origen de las poblaciones modernas podía ser europeo. Bueno, podría seguir con una lista de fósiles en varias diapositivas más, pero enseguida se me acabaría el discurso, porque realmente el número de restos fósiles encontrados en Europa hasta el año 76 realmente se podía contar con los dedos de las manos. Por consiguiente, era lógico que los científicos pues estuvieran enzarzados en discusiones, en debates
en torno a unos pocos restos encontrados en nuestro continente en ese grandísimo periodo de tiempo que es el Pleistoceno medio. Por ejemplo, este resto venía también a crear más polémica. Es una tibia encontrada en un yacimiento inglés, Bosborough, al sur de Inglaterra, en el cual pues los ingleses lo publican en la revista Nature. Lógicamente los ingleses tienen mucha influencia en esta revista y son capaces de publicar pues restos tan pequeños como esta tibia y además encima pues poner la pregunta abajo muy sugerente de que si se trata del primer europeo. Este resto humano posiblemente deba tener en torno a los 450.000 años y por consiguiente los ingleses proponían ya entonces con esta publicación que las poblaciones humanas europeas no tendrían una antigüedad mayor de unos 450 o 500.000 años. Bien, esta es una de las últimas polémicas que se ha podido crear con tan escasos restos encontrados en Europa, hasta que finalmente Atapuerca ha empezado a dar las claves de la evolución humana en nuestro continente. Vamos pues a la Sierra de Atapuerca. Aquí la tenemos, es una sierra realmente modesta, es una elevación, los burgaleses la conocen muy bien y saben que a pesar de su belleza, los que han estado allí, los que la conocemos, pues es un lugar realmente bellísimo y sin embargo pues es pequeño, es un lugar muy pequeño. Nadie se podría dar cuenta pisando las laderas de la sierra de la enorme riqueza paleontológica, arqueológica que tienen sus yacimientos. Hay muchísimos yacimientos en la Sierra de Atapuerca con grandísima cantidad de restos esperando a que generaciones de arqueólogos y paleontólogos sigan excavando, sigan nuestros pasos para poder conseguir ese patrimonio tan rico que se puede obtener poco a poco de este lugar. La Sierra de Atapuerca está situada en un lugar muy estratégico. Es el corredor de la Bureba, el Camino de Santiago, como todo el mundo sabe, pasa por aquí y además pasa por la Sierra de Atapuerca. Es un lugar obligado, puesto que cualquier ser humano que quisiera pasar con sus medios, los que tenían entonces, desde la cuenca del Ebro hasta la cuenca del Duero, lógicamente tendría que pasar por un lugar llano, por lo más llano posible. Y ese lugar llano precisamente es el corredor de la Bureba. Por tanto, no es raro que en este lugar, por otras condiciones que además voy a contar ahora, pues haya una riqueza tan grandísima de restos encontrados. La Sierra de Atapuerca, durante todo ese tiempo que he mencionado, incluso antes, ha tenido siempre unas condiciones climáticas fantásticas. La península ibérica, como también la península italiana y todas las zonas meridionales de Europa, han tenido un clima privilegiado con respecto al norte de Europa durante este periodo, debido a que las glaciaciones, estos picos fríos tan intenso, no llegaron a influir tanto como lo hicieron en otros países del norte de Europa. Los hielos, las placas de hielo prácticamente llegaron hasta el norte de Francia, pero sin embargo respetaron toda la península ibérica, la península italiana, etcétera, donde quizá hubo una mayor pluviosidad, llovía más y hacía algo más de frío, pero las condiciones climáticas se mantuvieron prácticamente similares a la actual. Hubo momentos, por supuesto, más fríos, más cálidos, y en eso dan testimonio los estudios de polen que se han realizado en los yacimientos de Atapuerca. Pero siempre la imagen que nos dan las plantas que se pueden deducir del estudio del polen y los animales encontrados, los restos fósiles encontrados de animales en los yacimientos, nos dan siempre imágenes como la que tenemos en la diapositiva. Se pueden hacer reconstrucciones paisajísticas de la Sierra de Atapuerca durante todo ese larguísimo periodo y siempre las condiciones eran favorables para la vida de animales y para la vida de seres humanos. Ese podía ser un ejemplo, pero este es otro. El anterior podía corresponder a un periodo de hace unos 800.000 años y este corresponde a un periodo de hace medio millón de años. En lo que hemos visto dos imágenes, hemos visto cambiar algo los animales, hemos visto cambiar algo, pues en este caso hay más agua, pero sin embargo las condiciones climáticas en realidad se mantuvieron bastante constantes en relación, al menos en términos relativos, con lo que estaba ocurriendo en el resto del continente europeo. Además, la Sierra de Atapuerca tiene unas condiciones muy buenas, puesto que se encuentra entre tres ecosistemas diferentes. Hay una influencia mediterránea que es obvia, hay una influencia atlántica y también una influencia continental. Estamos a 1000 metros de altitud aproximadamente y por consiguiente hay tres ecosistemas, tres
influencias climáticas que hacen que en esta zona haya una gran biodiversidad, una gran riqueza de especies animales y vegetales, que la hay en la actualidad, pero todavía lo era mayor en este periodo, en el cual pues la influencia humana pues era mucho menor que lo es en la actualidad, y por tanto las especies vegetales, las especies animales, pues estaban tal cual se podían encontrar. Aún en la actualidad, naturalmente, como todo el mundo sabe, pues los seres humanos hemos ido degradando poco a poco, cambiando simplemente el paisaje, hemos adaptado el paisaje a nuestras necesidades. Estos son los principales yacimientos que en este momento se están excavando en Atapuerca. Tenemos yacimientos ya muy conocidos como la Grandolina, yacimiento mítico, el yacimiento de la Galería, muy próximo al yacimiento de Grandolina, que ya por nuestra parte hemos dejado ya de trabajar, de excavar, la Sima del Elefante, un yacimiento que promete mucho, del que solamente se han hecho unos pequeños muestreos, la Cueva del Mirador, que antes he mencionado, donde solamente hemos empezado un sondeo el año pasado y sabemos que hay información sobre poblaciones actuales, prácticamente actuales del Neolítico, pero que también tiene un gran potencial. Quizá en el futuro podamos encontrar esos neandertales que todavía no se han encontrado en Atapuerca, y el yacimiento también mítico de la Sima de los Huesos, que es el primero que voy a mencionar. Los yacimientos primeros que he mencionado, Grandolina, Galería y Sima del Elefante, se encuentran en la trinchera del ferrocarril, una obra de ingeniería, todo el mundo conoce, que dejó al descubierto una serie de cavidades, que por supuesto estaban totalmente cerradas, pero al hacer esa vía de ferrocarril, al hacer esa obra de ingeniería, quedaron al descubierto. Sin embargo, la Cueva del Mirador es otro tipo de yacimiento diferente, es un abrigo típico, donde la gente siempre ha estado allí, al amparo de los rigores climáticos, desde pastores o gentes que seguramente han hecho fuego allí, han vivido y han establecido allí su campamento base. Y la Sima de los Huesos, que es un yacimiento de interior, como todos ellos, lo que pasa es que los de la trinchera del ferrocarril han quedado descubiertos y sin embargo la Sima de los Huesos está en el interior. Es un yacimiento al que hay que llegar después de hacer un recorrido bastante complejo, para algunas personas, para otros no tanto, pero que finalmente tiene una complejidad añadida, que es bajar a un pozo de unos 14 metros de profundidad, con ciertas dificultades, como se ve en la diapositiva, pero las dificultades no importan tanto porque en el fondo de ese lugar, de esa sima, hay realmente un tesoro paleoantropológico de primera magnitud. Esta persona que veíamos en la diapositiva, al final iba a poner el pie aquí, donde pone SRA, es el final de ese pozo, aún todavía le quedan unos 14 metros en descenso por esta rampa inclinada hasta llegar a la parte más importante del yacimiento. Este es el techo de la cavidad, de unos 15 metros cuadrados aproximadamente, con muy poco oxígeno, unas condiciones realmente difíciles, y en el fondo lo que pisaría cualquier persona que llegara aquí, aparte de los andamios por los que uno pasa para precisamente no pisar el yacimiento, lo que nos encontraríamos aquí sería una arcilla que está prácticamente llena de huesos, de fósiles. Nos podemos encontrar muchos restos del oso, porque es muy normal, en las cuevas hibernan los osos y durante la hibernación mueren muchos de ellos, entonces normalmente cuando se excava en una cueva es muy normal encontrar fósiles de oso. Lo que no era pensable en el año 76, cuando se realiza el primer descubrimiento en esta cueva, es que se iban a encontrar, por lo menos hasta este momento, hasta cerca de 3.000 restos fósiles humanos. Y lo que es más importante, en el futuro es muy probable que cuando se termine de excavar esta cueva tengamos a nuestra disposición una colección quizá de 15 o 20.000 restos humanos de una población de ese periodo que he mencionado antes. Aquí tenemos una imagen de cómo estaba la excavación del año 92 cuando se descubrieron los cráneos completos que ahora voy a mostrar. Esta imagen, desde luego, es el sueño de cualquier paleontólogo. Antes decía que se podían contar con los dedos de las manos los fósiles que se habían encontrado en ese periodo que llamamos Pleistoceno Medio en Europa. Apenas, quizá, unos 300 restos se hayan encontrado en toda la historia de las investigaciones sobre evolución humana en nuestro continente, en esos yacimientos que he mencionado. Es una cifra muy pequeña, realmente pequeña, si contamos que muchos de esos restos son fragmentos pequeños, falanges, dientes sueltos, etc. En la Sima de los Huesos, como digo, la cifra ya está en el orden de los 3.000 restos fósiles. Lógicamente, con una colección tan rica de fósiles, podemos empezar a decir cosas, podemos empezar a conocer más sobre nuestra evolución en este periodo.
Sabemos, por ejemplo, que la variabilidad encontrada en este grupo de homínidos, en total es una treintena de individuos, cubre toda esa variabilidad encontrada hasta este momento. Es decir, si os acordáis, decía, cuando se habían encontrado restos en Suascón, se habían encontrado restos en Petralona, empezábamos a pensar que quizá había varias líneas evolutivas en Europa, cada una conduciendo a una línea diferente. Pues no. Lo que sabemos ahora con las investigaciones en este yacimiento es que todos ellos forman una unidad. Son una única población. Eso sí, muy heterogénea. Es normal, porque estamos hablando de 400.000 años y estamos hablando de un territorio vasto como es Europa. Pero, en realidad, toda esa población encontrada en Atapuerca reúne la variabilidad encontrada en todos estos yacimientos tan distantes. Y sabemos ahora que se trata de una única población. Aquí vemos los restos craneales encontrados. En primer lugar, las primeras campañas de excavación ofrecían solamente lo que vemos aquí, restos, fragmentos craneales muy pequeños, muy fragmentados, debido a que pues la gente de la zona pues bajaba de excursión. Normalmente era pues una de las aventuras que había en esta zona, en la zona de Burgos. La gente bajaba a la cima de los huesos como podía, era desde luego una heroicidad, y de hecho la heroicidad consistía en llegar hasta la cima de los huesos, cavar, picar con una piqueta y poder recuperar un fósil, algo que entregar, por ejemplo, a las novias, ¿no? Esto era una heroicidad y desde luego pues el que lo conseguía desde luego era mucho más querido por las novias. Tanto es normal que se hiciera esto, ¿no? Sin embargo, la pena es que una buena parte del yacimiento pues quedó destruido y por tanto lo que encontramos al principio pues fueron estos fragmentos. No importa, la cantidad de información es tan rica que aunque se hiciera daño al principio inconscientemente en este yacimiento, la información que ya vamos teniendo es suficiente como para cubrir los objetivos científicos que nos hemos propuesto. El cráneo 5, por ejemplo, es el cráneo mejor conservado de toda la historia de la evolución humana. Con eso ya lo digo todo, es un cráneo que está totalmente conservado. Apenas faltan algunas zonas de la mandíbula, del cráneo, etcétera, pero prácticamente se conserva completo y nos está ofreciendo una grandísima información sobre esta población. La colección de mandíbulas humanas es envidiable. Es un hueso que se conserva bastante bien, tiene una estructura, como todo el mundo sabe, que lo hace especialmente conservable, por decirlo de alguna manera. Y la mayor parte de la información, como veíamos en las primeras diapositivas, correspondía a mandíbulas. Pues bien, en la cima de los huesos ya se han recuperado restos de hasta 20 y tantas mandíbulas, de esa treintena de individuos, que nos dan una idea muy buena de la variabilidad de este resto anatómico. Esta diapositiva la traigo simplemente para hablar de esto, de variabilidad. De todas las partes esqueléticas conocemos distintos elementos. Con los astrágalos, pues hay una colección muy rica que nos permite conocer cómo es este hueso en un yacimiento, cuando realmente astrágalos pues prácticamente se han encontrado a lo mejor media docena en todo el mundo. La pelvis que es muy conocida porque también es la pelvis mejor conservada de todo el registro mundial, prácticamente, ¿no? Nos da una grandísima información sobre muchos aspectos como el parto o incluso cómo era el aspecto físico de estas poblaciones, un aspecto físico del que se conocía realmente poco. Ahora sabemos, por ejemplo, que eran personas pues mucho más anchas que en la actualidad, tenían una constitución esquelética diferente de la nuestra. Esto ya lo sabemos ahora con el estudio de la pelvis y con el estudio de todos los restos postcraneales que han aparecido en el yacimiento. Los fósiles humanos más pequeños del mundo, por hablar de récords, que hablaba antes con José Luis. Martillo y Yunque son dos fósiles impensables hasta este momento en cualquier yacimiento. Las condiciones de conservación, y esto se me olvidó decirlo antes, de Atapuerca son excepcionales. Las condiciones de fosilización son óptimas, son las mejores posibles. Estamos hablando de un lugar kárstico, de un karst, donde hay carbonato cálcico y por tanto los huesos fosilizan en su ambiente más perfecto. Aparte, las cuevas tienen una humedad, una temperatura constante, seguramente los suelos son neutros, no hay ni acidez ni basicidad y por tanto se conserva todo. En cualquier sitio que excavemos vamos a encontrar registro, vamos a encontrar fósiles. Esta es la imagen entrañable de la treintena de individuos aparecidos en la cima de los huesos, una foto de familia. Han revivido gracias pues al esfuerzo de un dibujante que a la vez es anatomista, es muy buen anatomista, que hace reconstrucciones de cómo eran estos seres humanos a partir de los restos óseos encontrados.
Y esta es la distribución de las edades de muerte de esta treintena de individuos. Por ejemplo, sabemos, gracias a esta podemos hacer paleografía, por ejemplo, es un aspecto que no se ha hecho muy poco en evolución humana, porque los restos encontrados pertenecen a individuos dispersos en el espacio y en el tiempo. Aquí tenemos una representación de una misma población biológica. Y esto es importante, porque podemos estudiar la variabilidad, podemos conocer cómo era la población. Es la primera vez en la historia de la evolución humana que podemos conocer cómo era una población. Esta es otra aportación importante de este yacimiento. Por ejemplo, como curiosidad, ver que hay muy pocos individuos que murieron más allá de los 30 años, prácticamente no hay casi nadie, 3 individuos en total. Notar, por ejemplo, que hay una mortalidad muy elevada hacia los 14-15 años, también hacia los 18-20, y curiosamente ver que la mayor parte de los individuos muertos hacia los 15 años corresponden seguramente a mujeres. Quizá está relacionado con el primer parto, lo dejo como interrogante. Esta es la explicación más razonable hasta este momento para dar cuenta de una acumulación tan extraordinaria como es la que hay en la sima de los huesos. Quizá estamos en presencia de la primera vez en la historia de la evolución humana que los seres humanos empiezan a tener un respeto por los muertos. Los neandertales, esta población a la que me he referido en principio, fueron los primeros seres humanos, los primeros homínidos que enterraron a sus muertos. Es decir, que hicieron agujeros en el suelo, metieron allí a sus muertos y los cubrieron con tierra. Son los primeros seres humanos que tenemos constancia de ello. Pero ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo empezó el ser humano a darse cuenta de que había que enterrar a los muertos, quizá por un respeto, quizá por unas creencias, quizá religiosas, quizá no sabemos? ¿Cuándo empezó eso? Creemos que en la sima de los huesos tenemos la primera evidencia de una práctica mortuoria. No de enterramiento propiamente dicho, sino de acumulación de cadáveres, con una intención que no conocemos, lógicamente. Hemos contrastado otras hipótesis, por ejemplo, sabemos que no se trata de un campamento, ni mucho menos, no hay utillaje, no es un lugar, es un sitio muy pequeñito, son 15 metros cuadrados, no es un lugar donde los carnívoros, por ejemplo, acumularan una serie de animales, porque no hay herbívoros. No es, aunque se ha propuesto que sea una catástrofe de seres humanos que murieron todos simultáneamente. Lógicamente, esa imagen que veíamos antes de la población, se me olvidaba comentar que no hay niños. Apenas he detectado un diente de citbo de un canino que nos habla de un individuo de unos 3, quizá 4 años cuando murió, pero es el único resto de niños, ¿no? Si hubieran muerto todos simultáneamente en grupo y tuviéramos allí los niños también, y tuviéramos quizá personas de cierta edad, quizá tendríamos una población de quizá 60-70 individuos, y es impensable que hubiera en esta época grupos tan numerosos. Por consiguiente, la única hipótesis, después de darle muchas vueltas, después de muchas investigaciones, que nos queda en este momento, es la de acumulación de cadáveres. Y esta imagen de Mauricio, este compañero dibujante que decía antes, nos da cuenta de esa hipótesis. ¿Quiénes son los homínidos de la sima de los huesos? ¿A qué especie pertenecen? Es importante que lo digan porque siempre se confunden, acaban confundiéndose con el Homo antecesor. Los homínidos de la sima de los huesos los hemos asignado a la especie Homo heidelbergensis, precisamente a la especie que fue asignada este resto que tenemos en pantalla, que fue uno de los primeros restos que veíamos en la conferencia. Es un nombre que se ha recuperado para la historia de la evolución humana, el Homo heidelbergensis. Nosotros creemos, después del estudio anatómico de estos fósiles de la sima de los huesos, que todos ellos pertenecen a una única especie, a una misma especie que es exclusivamente europea, que denominamos Homo heidelbergensis, y que vive en nuestro continente y exclusivamente en las zonas occidentales de Europa desde al menos hace medio millón de años hasta que finalmente dieron lugar a los neandertales. Es decir, los neandertales hunden sus raíces en nuestro continente al menos hasta hace medio millón de años. Y de ello dan testimonio los fósiles de la sima de los huesos. En ellos van apareciendo, además de una serie de rasgos primitivos propios, que son característicos, van apareciendo progresivamente los rasgos neandertales. Primero aparece un rasgo, luego otro, finalmente todos esos rasgos neandertales aparecen conjuntamente en la misma población
y por tanto somos capaces de identificar perfectamente a los neandertales como tal población homogénea. Los neandertales los llamamos Homo neanderthalensis, aunque realmente son la misma especie, como Heidelbergensis neanderthalensis son la misma especie desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista paleontológico, para distinguirlos bien, los denominamos como dos especies o dos cronoespecies, si queremos explicarlas. Homo heidelbergensis está representado lógicamente por esta mandíbula, la mandíbula de Mauer o de Heidelberg, que es el primer fósil encontrado en nuestro continente de esta especie. Es el holotipo, el representante tipo. Homo heidelbergensis vive en Europa, ahora ya lo sabemos, desde hace al menos medio millón de años en todo este territorio. Vintisleben, Mauer, Steinheim, Bertescholos, Petralona, Atapuerca, Tozabel, Bosgrove, que también mencionaba antes, Schwarzkopf, y aquí de Manisi. Luego hablaremos al final de Manisi, que es otra cosa. ¿Qué hacían estas poblaciones? ¿Eran inteligentes? Me preguntaba José Luis antes de un antecesor. Homo heidelbergensis, en mi opinión, era muy inteligente. No sé calificar esa inteligencia con respecto a la nuestra. Nosotros tenemos una mayor complejidad, si cabe, en nuestro encéfalo. Pero, sin embargo, es una población inteligente. Su aspecto físico, a pesar de esa imagen que veíamos del cráneo de la cima de los huesos del cráneo 5, no es muy distinto del nuestro. Podría hablar de las características anatómicas, de su cromatismo mediofacial, de una serie de rasgos que la hacen diferente, y que si viéramos aquí ahora mismo en esta sala un Homo heidelbergensis, ciertamente nos llamaría la atención, y mucho, aunque viniera vestido con corbata y traje, etcétera, nos llamaría mucho la atención. Inteligentes sabemos porque hacían muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, curtían la piel, trabajaban la madera y hacían una industria lítica, como la que vemos aquí en la diapositiva, muy compleja. Hacer bifaces, aunque sean piedras, simplemente piedras, hacer un bifaz requiere una serie de gestos técnicos realmente complicados. Una serie de gestos técnicos que son siempre los mismos, hasta producir siempre un objeto de las mismas características. Son utensilios que están diseñados para hacer una serie de funciones y por tanto siempre tienen la misma configuración. Y como digo, no es fácil. Hay muchos colegas, arqueólogos, que intentan hacer bifaces y que hasta que lo consiguen, pues se le hacen bastantes heridas o dejan pues la piel en el intento, se hacen sangre, lógicamente, ¿no? Hay que golpear la piedra con mucho cuidado, siempre en el lugar adecuado, hasta conseguir realizar un objeto como este que vemos aquí. Yo, pues, me gustaría que alguno lo intentara alguna vez, cogiera un canto de río, lo intentara y se daría cuenta de las dificultades que tiene hacer un objeto de estas características. Todos ellos son bifaciales, es una característica común, y siempre hay una serie de tipos que son típicos y que se emplean en una serie de funciones. Son multifuncionales, son como navajas suizas. Este, por ejemplo, es un hedor que posiblemente se utilizaba para golpear los huesos, para golpear la diáfisis de los huesos y obtener la piedra. Picos, por ejemplo, también, que se utilizarían, pues quizá no sé con qué función. Pero bueno, todos ellos, como digo, forman parte de un conjunto de útiles, siempre de la misma forma. El estilo de vida sería como el que vemos en la diapositiva. En Atapuerca no hemos encontrado fuego todavía, es un reto que queda por conseguir en el futuro. Quizá estas poblaciones de Heidelbergensis de la cima de los huesos, que se me olvidaba decir, tienen 300.000 años de antigüedad, quizá no conocían el fuego, quizá no hemos encontrado todavía el yacimiento adecuado para encontrar un campamento donde pudieran vivir e hicieran fuego de una manera sistemática. Esto corresponde a otro yacimiento inglés, quizá un poco más joven, yacimiento de Pont-Newitt, es un dibujo tomado de un libro, pero que nos da una idea de cómo sería el estilo de vida de estos cazadores-recolectores del Pleistoceno. Sin duda eran muy buenos cazadores. Me hubiera gustado mucho hablar de la salud, de las patologías encontradas en estas poblaciones, pero no hay tiempo de hablar tanto de ellos. Entonces únicamente voy a detenerme en la presencia de hipoplasia del esmalte en esta población. Hay en este momento una colección de clientes que supera ya los 400 y por tanto nos podemos hacer una idea muy buena de la prevalencia de hipoplasia del esmalte en estas poblaciones. Hemos hecho una comparación de esta anomalía de formación del esmalte con otras muchas poblaciones, por supuesto de la literatura, pero también de poblaciones que hemos estudiado nosotros, por ejemplo, poblaciones preindustriales de la península ibérica, concretamente de Portugal, donde la prevalencia de hipoplasia de esmalte es prácticamente del 100%. Son poblaciones en las que el estilo de vida
las condiciones económicas no eran muy buenas y por tanto estas poblaciones, sobre todo las clases sociales menos favorecidas, pues tenían realmente problemas de enfermedades continuas durante la niñez y seguramente también algo de mala alimentación, mala calidad en la dieta, y por tanto presentan en los dientes una prevalencia de esmalte muy notable. Como digo, del 100%, casi todos los individuos tienen hipoplasia de esmalte y además varios episodios que se detectan perfectamente en los caninos. Pues bien, comparando esta población y por supuesto otras de la literatura, viendo la prevalencia de esmalte, de hipoplasia de esmalte en la población de la cima de los huesos, observamos que es mucho menor que la encontrada en estas poblaciones que decía. Esto nos da una idea de una cierta calidad de vida en las poblaciones del Pleistoceno medio. Una calidad de vida que se me antoja similar a la que puede tener cualquier especie del ecosistema. Un ciervo, león, elefante, cualquiera de las especies encontradas en la Sierra de Atapuerca, pues sería similar en su salud a la de los homínidos. Es una especie más del ecosistema y por tanto su calidad de vida pues es la que se nos antoja para estas especies. Su mortalidad sin duda era elevada, como hemos visto antes, a edades 30, 40 años. Posiblemente no sobrepasaban muchos de ellos esa cifra de los 40 años, aunque la longevidad potencial podía ser similar a la nuestra, pero el estilo de vida, los accidentes, la caza, etcétera, pues podía ser motivo de muerte en estas poblaciones. Hay otra causa posible de muerte que es las patologías dentales. En las patologías dentales el desgaste dental es muy intenso en estos grupos y aproximadamente hacia los 40 o 45 años los dientes están tan gastados que es muy posible que, además tenemos constancia de ellos en varios de ellos, que se produjeran infecciones que terminaran en septicemias generalizadas y los individuos murieran posiblemente con esta causa. Bueno, esta es una imagen con microscopio electrónico de hipoplasia de esmalte en varios individuos. Aquí tenemos un canino con una banda. En general las bandas de hipoplasia de esmalte son muy leves, lo cual nos indica periodos relativamente leves, no demasiado severos, de falta de alimento, quizá enfermedades durante la niñez. Es curioso también que hay un pico de la prevalencia de hipoplasia de esmalte hacia los 3 años y medio, 4 años aproximadamente. Quizá coincide con el destete. Quizá se ha argumentado mucho en otras poblaciones, se ha pensado que quizá ese pico de hipoplasia de esmalte que aparece en otras poblaciones, en otras edades, está relacionado con el destete en estos grupos. El caso más grave es este canino, donde aparecen 2 episodios de hipoplasia del esmalte. El segundo episodio incluso llegó a hacer una malformación en la pinza dental. Pero como digo, es el caso más grave. Y bueno, ya nos vamos a la trinchera del ferrocarril. Vamos a conocer otro yacimiento mítico, como es la Grandolina. En este caso ya no es en el interior de Cueva, puesto, como decía al principio, los ingenieros que realizaron esta magnífica obra de ferrocarril dejaron al descubierto distintas cuevas del Cars de Atapuerca y por consiguiente los yacimientos que contienen estas cavidades. Esta es la cubierta que en este momento protege el yacimiento de Grandolina de la intemperie. En Burgos hace frío, las condiciones climáticas son duras y lógicamente hay que proteger los yacimientos. Un aspecto de las excavaciones de la Grandolina hace un par de años, en este caso en los niveles más altos. Aquí vemos esta fotografía, la traigo porque se ve muy bien la cicatriz que deja la trinchera del ferrocarril. Viene por aquí se ve el yacimiento de galería que también mencionaba al principio en aquel plano, y aquí se ve el equipo trabajando en los niveles más altos. Se puede ver perfectamente la parafernalia que supone una excavación de estas características. Otro aspecto de las excavaciones, en este caso mi compañero Eudald Carbonell con su salacot característico está controlando una obra que se realizó en el yacimiento de la Grandolina, una especie de sondeo, un sondeo arqueológico que comienza el año 93 con distintos motivos que no voy a mencionar porque sería larga la historia, pero que condicionó, fue el hecho o fue la causa del descubrimiento del Homo erectus, la otra especie humana de Atapuerca. Concretamente, como todo el mundo yo creo que ya sabe, en el estrato Aurora, que recibe ese nombre en honor de la arqueóloga palentina más veterana del equipo. Aurora es una arqueóloga
que no es profesional de la arqueología, es directora de un museo, ¿no? Pero viene cada año como ritual, utiliza sus vacaciones. Sus vacaciones las dedica a excavar en Atapuerca y pues fue ella además la primera descubridora de los primeros restos humanos de Homo antecesor en este nivel y por tanto pues recibe este nombre en su honor, Estrato Aurora. Los restos de Homo antecesor se han datado muy bien, se han datado varias veces por paleomagnetismo. El paleomagnetismo es una técnica que se utiliza muchísimo en Europa, sobre todo, donde no tenemos sedimentos volcánicos, que son los mejores para datar con potasio argón. Datamos fundamentalmente con la técnica de paleomagnetismo, que consiste en saber si los sedimentos depositados en un yacimiento lo hicieron, se depositaron, cuando el polo magnético de la Tierra estaba como en la actualidad o el polo magnético de la Tierra estaba invertido. En los últimos millones de años, en la Tierra se ha producido un cambio de polaridad magnético en varias ocasiones, en periodos que han durado muchísimo tiempo, que no han afectado para nada a la biosfera, es decir, han pasado inadvertidos para los animales y las plantas, no ha habido ningún tipo de extinción masiva como ocurrió con los dinosaurios, etcétera, etcétera, pero ocurrió. Y ese fenómeno se puede detectar perfectamente en los sedimentos, sobre todo en los sedimentos marinos que tienen una sedimentación continua. En Grandolina y en otros yacimientos de la Sierra de Atapuerca hay muchos yacimientos que cubren todo ese periodo de tiempo que va desde el millón de años hasta la actualidad. Y por consiguiente se puede hacer una medición sistemática de todos los cambios paleomagnéticos que han ocurrido en este tiempo. En ese tiempo, en ese millón de años, han ocurrido al menos dos importantes. Uno es el Jaramillo y otro es el Matuyama-Brunes. Brunes es la época actual. Pues el límite de Matuyama-Brunes, este último cambio importante del polo magnético de la Tierra, se ha detectado en toda la Sierra de Atapuerca, en todos los yacimientos que hemos estudiado. Y nos da una idea muy buena de la cronología, porque ese evento paleomagnético ocurrió hace 780.000 años. Por tanto, si somos capaces de detectar, como en el caso de Grandolina, la presencia de esa inversión paleomagnética, como en el caso en este caso TD7, el nivel TD7 de Grandolina, sabremos que todo lo encontrado más abajo de TD7 tiene una cronología, tiene una antigüedad de más de 780.000 años. Además de este estudio paleomagnético, se han realizado otro tipo de dataciones diferentes, distintas, que nos permiten ir confirmando esta cronología. De manera que hoy día ya sabemos con certeza total, creo, que los fósiles de Homo antecesor, los homínidos de la especie Homo antecesor, tienen una cronología de unos 800.000 años aproximadamente y representan los fósiles más antiguos encontrados en Europa, al menos en Europa occidental. Sigamos adelante y veremos en esta diapositiva el conjunto de fósiles encontradas de Homo antecesor en ese sondeo arqueológico que tiene apenas 6 metros cuadrados. Nos esperan en los años venideros, dentro quizá de 8 o 10 años, una excavación en extensión de unos 100 metros cuadrados de ese nivel, del que sabemos que está prácticamente lleno de fósiles. No sabemos cuántos fósiles humanos vamos a encontrar, por supuesto, pero las previsiones son muy optimistas. Es muy posible que dentro de unos 8 o 10 años conozcamos mucho más de esta especie Homo antecesor, de la que en este momento lo único que conocemos es lo que podemos contemplar en la diapositiva. Se han encontrado restos de todo el esqueleto, prácticamente de todo el esqueleto, muy fragmentados, muy bien conservados, como todos los restos fósiles de Atapuerca, pero muy fragmentados. Hay costillas, vértebras, fragmentos de fémur, de radio, falanges, dientes aislados, restos de mandíbula, etcétera, etcétera. Además de estos fósiles humanos encontrados en el nivel 6, en la capa Aurora, han aparecido restos de animales de distintas especies, ciervos, caballos, jabalíes, etcétera, etcétera, todos ellos mezclados con los restos humanos de una manera totalmente arbitraria y caótica, sin guardar ningún orden, y además de eso se han encontrado 150 piezas de industria lítica, como la que vemos en la diapositiva, con una técnica completamente distinta a la que mencionaba antes, relacionada con el Homo heidelbergensis. Es una técnica que es, por decirlo de una manera, casi la más antigua que se conoce. La técnica más antigua que se conoce. Es una técnica mucho más sencilla, mucho más simple que la que veíamos antes. En este caso, esta tecnología que llaman los arqueólogos el modo 1, aún todavía hablan del modo 0, para referirse
referirse a industrias encontradas antiquísimas en África de 2,5 millones de años. Se trata de una industria lítica en la cual únicamente lo que hay que hacer es golpear la piedra y utilizar las lascas que han saltado de ese golpear la piedra para una función inmediata, como por ejemplo puede ser desollar un animal, hacer un acto de carnicería. Esto es prácticamente lo único que sabían hacer estos homínidos en ese momento. El Homo antecesor hacía una técnica muy sencilla, muy simple. Esta es la pieza más compleja que se ha encontrado en el yacimiento. Es lo que se llama un denticular. Consiste en golpear una piedra, obtener una lasca y después volverla a reutilizar, simplemente volviendo a golpear el filo para reavivarlo y hacer un borde cerrado, de manera que a mí se me antoja esto, pues quizá como un cuchillo de los que utilizamos para cortar carne, que están cerrados y que cortan mucho mejor la carne que si fuera un filo continuo. Estos son los restos del homínido 1, de los 6 homínidos, que están en ese conjunto de 80 y tantos restos encontrados. El número mínimo de individuos representados es de 6, se me olvidaba comentar. Pues bien, este es el 1, este es el homínido 1 representado por estos dientes sueltos que pertenecen todos al mismo individuo y un fragmento de mandíbula. Este es el holotipo, el representante tipo de la especie Homo antecesor. Este es el resto de otro de esos homínidos, concretamente el homínido 2, representado por un pequeño fragmento de maxilar de un niño, prácticamente de unos 3-4 años. Los dientes son deciduos, que vemos la corona del incisivo central permanente. Y este es el homínido 3, es el más completo de todos ellos, representado por estos dos fragmentos, de los cuales no hay conexión anatómica, pero muy probablemente pertenecen al mismo individuo. Con estos restos, con estos dos restos de maxilar y de frontal, nuestro colega Mauricio, que ya he mencionado antes, pues es capaz de hacer reconstrucciones como la que vemos en la diapositiva y, sorprendentemente, nos encontramos con una cara idéntica a la nuestra en esta época. Antes decía, he mencionado, que el Homo heidelbergensis, si lo viéramos aquí en esta sala, nos llamaría la atención, porque sus características faciales pues son distintas de la nuestra. Y sin embargo, el Homo antecesor, con 500.000 años más de antigüedad que el Homo heidelbergensis, tiene una cara mucho más parecida a la nuestra. Es algo realmente paradójico. Si le ponemos pelo, por ejemplo, como decía Mauricio, ¿por qué no ponerle pelo como los aborígenes australianos? Pues bien, esta es la imagen que reconstruyó a partir de esa idea que tenía, y esta es la cara de un chico pues, que nos podíamos encontrar pues casi hoy día en Burgos, en cualquier sitio del mundo. Es una cara totalmente moderna, sorprendentemente moderna, diría yo. Es una configuración facial que nos sorprendió realmente cuando se encontró y que nos hizo empezar a sospechar que quizá el Homo antecesor estaba relacionado con las poblaciones anatómicamente modernas, con nosotros. En algún sitio teníamos que encontrar el origen de las poblaciones modernas. Recordar que Henri Valois comentaba que en Europa quizá estaba el origen de las poblaciones modernas. No quiere decir que hayamos dicho que el origen de las poblaciones modernas sea europeo, por el hecho de que Homo antecesor esté relacionado con las poblaciones modernas. Voy a tratar un poco de explicarlo, pero antes comentar que la presencia de estos fósiles de Homo antecesor en el yacimiento de la Gran Dorina, en TD6, en la capa Aurora, se debió a un acto de canibalismo. Está bastante demostrado, hay muchos datos, los compañeros que han trabajado en este tema tienen una constancia muy fehaciente de que así ocurrió. Los restos, como decía antes, están mezclados todos ellos con los restos de animales en el yacimiento y además presentan todos ellos marcas de descarnación producidas con utensilios líticos en un acto de carnicería. Y además las marcas están situadas estratégicamente en los mismos lugares que los animales. Por tanto, esa dispersión de restos, esa fracturación similar de caballos, ciervos, humanos, nos da una idea muy clara de que allí hubo un acto de canibalismo. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de hueso temporal, donde en la cresta del temporal pues está prácticamente lleno de marcas de descarnación que, estudiadas con el microscopio electrónico, pues nos indican, porque hay rasgos que son característicos de la descarnación con utensilios líticos, que fueron producidos cuando se trataba de quitar el esternocleidomastoideo y separar el cráneo del tronco. Bueno, pues decía antes que el Homo antecesor nosotros lo hemos situado
como origen de las poblaciones humanas modernas. Y quizá esto puede entrar en contradicción con el hecho de, prácticamente aceptado por toda la comunidad científica, que el origen del hombre moderno está en África. Está en África hace unos 150.000 años aproximadamente. Por tanto, ¿qué hace un Homo antecesor de 800.000 años, quizá origen de las poblaciones humanas modernas en Europa? Antes de mencionar que Homo antecesor también, en nuestra opinión, quizá está relacionado con Homo heidelbergensis, de la cima de los huesos de Europa, y Homo neanderthalensis. Todavía no tenemos evidencias unas evidencias fehacientes, pero creo que vamos a encontrar pronto testimonios, evidencias claras de que Homo antecesor es el antecesor común, por un lado, de estas poblaciones humanas heidelbergensis neanderthalensis, de la cima de los huesos, y por otro lado, de Homo sapiens. ¿Cuál sería el escenario evolutivo que proponemos para esta especie, para el Homo antecesor? Homo antecesor, nosotros pensamos que se diferencia en África. ¿Hace cuánto? Quizá 1 millón de años, quizá algo más. Por otro lado, suponemos que Homo antecesor fue el protagonista de una dispersión de homínidos fuera de África, al menos hacia Europa, hace aproximadamente 1 millón de años. De manera que Homo antecesor, en nuestra opinión, tendría una distribución circunmediterránea, de manera que la rama africana de Homo antecesor, espero que algún día se pueda encontrar, fue la que permaneció evolucionando en África hasta que finalmente, hace unos 150.000, 200.000 años, dio lugar finalmente a las poblaciones modernas que finalmente se extendieron por todo el orbe y fueron poco a poco sustituyendo a las poblaciones anteriores de Homo erectus, neandertales, etc. Esta filogenia que nosotros hemos propuesto tiene sus variantes. Hay colegas, por ejemplo, colegas norteamericanos como Ian Tattersall, que tienen variantes sobre esta filogenia. Por ejemplo, ellos colocan al Homo antecesor como antecesor de heidelbergensis, y este a su vez sería el origen de las poblaciones modernas y de Homo sapiens. Y de los neandertales. Es una pequeña variante, pero bueno, esto quiere decir que hay, lógicamente, discusión sobre estas filogenias, pero el Homo antecesor, como vemos, aparece ya en las filogenias de nuestros colegas norteamericanos y de otros colegas que trabajan en evolución humana. Y voy a contar, como prometía al principio de la charla, como muy bien José Luis anunciaba, el descubrimiento de unos restos extraordinarios en Georgia. Dmanisi es un yacimiento muy próximo a la capital de Georgia, en Tbilisi, y en el año 1991 se descubre una mandíbula humana, que aquí la tenemos representada en la diapositiva, con una cronología quizá del orden de 1,6 a 1,8 millones de años. Esta cronología fue muy discutida en su momento porque era admitir que los homínidos llevaban fuera del continente africano pues prácticamente 2 millones de años, cuando en realidad se aceptaba, con ciertas incluso reticencias, que los homínidos hubieran salido del continente africano hace tan solo 1 millón de años. Se trataba, por tanto, de duplicar el periodo de tiempo de salida de seres humanos del continente africano. Por tanto, la comunidad científica en general no aceptó esta cronología. Incluso se hicieron publicaciones en las que se decía que esta mandíbula correspondía a un Homo erectus tardío, de quizá 1 millón de años o quizá menos. También nosotros, el equipo de Atapuerca, tuvo la oportunidad de hacer un estudio de esta mandíbula que nos había sorprendido cuando la vimos la primera vez, y en nuestra opinión se trataba de un resto humano que posiblemente tenía esa antigüedad, porque sus características físicas la hacían parecer, era muy semejante a una especie africana que se llama el Homo ergaster. El Homo ergaster vive en África hace entre 2 millones de años y 1,5 millones de años aproximadamente, y quizás sea el origen del Homo antecesor. Dmanisi permaneció así como una polémica hasta que finalmente, pues esta es la película, para que se vea un poquito mejor sus características, hasta que finalmente el año pasado han aparecido dos cráneos muy cerca de la mandíbula, que son realmente sorprendentes. Tuvimos la oportunidad de verlos en un congreso en Francia hace muy poco tiempo y hacer unas diapositivas de los restos que estaban en las vitrinas. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grande, porque este resto humano, este cráneo que veíamos antes, tiene una capacidad encefálica de 625 centímetros cúbicos. Es decir, una capacidad craneana que es prácticamente como la de Homo habilis. Homo habilis, que es el primer homínido
que incluimos dentro del género Homo con dificultad. Incluso algunos investigadores lo excluyen del género Homo, de nuestro propio género, por esa capacidad encefálica y por una serie de características de su paleobiología. Aquí tenemos este cráneo, que no solamente tiene esta capacidad craneana tan reducida de 600 centímetros cúbicos, sino que además tiene un esplagno-cráneo que es realmente grande en comparación con el neurocráneo. Este cráneo a mí me recuerda más casi a un Homo habilis que a un Homo erectus. Para mí sería un ejemplar intermedio entre lo que es el Homo habilis y lo que es el Homo erectus. Por consiguiente, hoy día sabemos que los homínidos llevan fuera de África hace al menos 1,8 cerca de 2 millones de años. Vamos terminando, aquí vemos el otro cráneo aparecido. Vamos a ver pensaba que tenía otra imagen, pero la he quitado. Y simplemente ya mostrar en esta última diapositiva el escenario evolutivo que ahora vamos a empezar a discutir. Seguramente pronto tendremos la oportunidad de discutir con nuestros colegas aquí en Burgos, porque ellos están muy ilusionados en venir a conocer Atapuerca, algunos de ellos ya lo conocen, para discutir un poco sobre estos dos yacimientos que son tan importantes. Uno de ellos en la península ibérica, Atapuerca, con una cronología de 800.000 años, y otro en el otro extremo de Europa, a las puertas de Europa, con una antigüedad de cerca de 2 millones de años. Quizá los restos encontrados en Dmanisi son la primera salida del continente africano de homínidos, quizá la primera dispersión que finalmente llegó hasta el continente asiático y se extendió hacia lugares como Java, donde hoy día se han encontrado gran cantidad de restos y quizás sean los antepasados, como digo, de estos restos de Java. Seguiremos discutiendo, es un yacimiento que va a dar mucho que hablar, pero que es muy interesante porque nos va a permitir poder realizar investigaciones y discusiones importantes sobre los descubrimientos realizados en Burgos, en Atapuerca, y los realizados en Georgia. Ahora prácticamente son los dos temas, los dos focos de polarización, de discusión en este momento en nuestro continente. Atapuerca por un lado, Dmanisi por otro. Y ya con esto lo dejo y pues encantado de si hay preguntas, discusión. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos como 15 minutos, según la organización, para poder dialogar con usted, profesor, y si el público se quiere, pues estaré encantado de realizar las preguntas. Doctor Arias. Doctor, ¿tiene usted un micrófono más pequeño? ¿Cómo el gran antecesor tiene casi todos los dientes? Bueno, los dientes es precisamente la parte esquelética que mejor se conserva, porque es la más dura del organismo, ¿no? Eso sería por la juventud a lo mejor. No. Se conserva el diente, desde el punto de vista de la paleontología, es el resto mejor conservado. Es más, mucha de la evolución humana de ciertas partes del mundo, de ciertas épocas, se hace única y exclusivamente con dientes y también con mandíbulas, porque son un resto que se conserva muy bien, ¿no? El esmalte, pues se conserva, es la parte más dura del organismo, y por tanto es la que mejor se conserva, aún incluso los dientes deciduos. De residuos, incluso los dientes de personas mayores ya con cierto desgaste. La dentina también se conserva muy bien y por tanto es la región anatómica que más información nos da. Normalmente yo me dedico al estudio de los dientes fundamentalmente, porque es que la información es riquísima, aparte de la cantidad de datos que nos puede ofrecer. Y ahora una recuperación profesional. Si en los dinosaurios han encontrado los corazones, piensan que tenían unas cavidades, en estos hombres el corazón también tendría cavidades, ¿no? Por supuesto. No sabemos cuántas. No, yo creo que sería muy parecido a nuestros chimpancéticos. Nosotros tenemos con chimpancés y gorilas, que son los parientes más próximos del mundo animal, aproximadamente compartimos el 99,5% de todo el DNA. El resto, hay mucho DNA repetitivo, por supuesto, ¿no? Desde luego la parte que no compartimos, sin duda, es importante, porque las diferencias con un chimpancé y un humano actual, pues entre otras, por ejemplo, la locomoción, la postura erguida, un cerebro mucho más elevado, un ciclo biológico mucho más prolongado, etcétera, es una parte importante del DNA que hace que las diferencias sean obvias, ¿no?
Pero, sin embargo, si avanzamos en el tiempo desde la separación teórica de chimpancés, gorilas y humanos hace quizá unos 6 millones de años, si nos vamos aproximando hasta la actualidad, cuando hablamos de homínidos de hace 300.000 años, prácticamente estamos hablando de seres humanos como nosotros, idénticos a nosotros. Por tanto, lógicamente, toda su anatomía es prácticamente idéntica a la nuestra, salvo que en el esqueleto hay algunas diferencias, fundamentalmente en el cráneo. También en el esqueleto postcraneal, porque, por ejemplo, la cortical de los huesos es como 2 o 3 veces incluso de la nuestra. Su constitución física es distinta. Por ejemplo, sabemos que el Homo heidelbergensis tiene una constitución ósea que le permitiría hacer, por ejemplo, carreras explosivas, ¿no? Sería un gran corredor de 100 metros, ¿no? Porque tiene un potencial muscular tremendo, ¿no? Por ejemplo, esa gran anchura de la pelvis que veíamos antes, que parecía una pelvis femenina, en realidad es masculina, ¿no? Pues nos hace pensar en un ser humano pues con una mayor anchura de hombros y por tanto con una caja torácica mayor, ¿no? Y bueno, esa diferencia pues es obvia, ¿no? Y por supuesto en la cara, pero el resto pues... ¿Por qué, profesor, los grupos humanos de aquel momento no podían ser más allá de la treintena de miembros que aparecen en la fotografía? Sí, es curioso, ¿no? Porque la longevidad potencial, pues igual que la nuestra, ¿no? Es decir, el ciclo biológico de heidelbergensis, incluso de Antecestor, como también hemos publicado recientemente, era prácticamente como la nuestra, ¿no? Es decir, que los chicos, las chicas se hacían adultos hacia los 17, 18 años, ¿no? Y su potencial de longevidad, pues si hubieran estado en unas condiciones como las nuestras, de higiene, etcétera, pues perfectamente 100 años podrían haber vivido, ¿no? Pero claro, son seres que están en unas condiciones duras, ¿no? Ahí en el entorno predadores, aunque son personas fuertes, una gran fortaleza, pero los leones pues no son mancos, ¿no? Y la verdad es que una persona que está viviendo en un entorno como este, ¿no? Donde tiene que procurarse la comida, tiene que cazar, puede haber accidentes de caza, hay animales, como digo, son predadores de estos humanos, ¿no? Pues es una vida dura, es una vida difícil, ¿no? Entonces, esos peligros que tenían que arrostrar cada día, pues es muy probable que hicieran que la gente no pudiera vivir mucho más allá de los 35 o 40 años, ¿no? Y luego también comentaba el desgaste dental. El desgaste dental es muy intenso. La dieta, aparte de la carne, procurada por caza, y además buena caza mayor, ¿no? También hay mucha parte de vegetal en la dieta, ¿no? Entonces el vegetal no está limpio, no hay higiene, desgasta mucho las piezas dentarias, ¿no? De manera que una persona hacia los 30-35 años pues prácticamente tiene la dentición postcanina y los incisivos totalmente arrasados. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que se puede producir una abertura de la cavidad pulpar, se puede producir la rotura de un diente, como seguramente le pasó al cráneo 5, y hay una infección. No hay medicinas, no hay salud, no hay hospitales y por tanto la gente muere. Sin embargo, y hoy aquí entre el público hay un buen número de médicos. La esperanza de vida esta semana se ha hecho pública la noticia que España es el 5º país en cuanto al número de años, en cuanto a esperanza de vida. Estamos, pues me parece que detrás de Estados Unidos, Suecia, perdón. No, país 15. Estados Unidos es el 25. En cualquier caso, estar el 5º con los 200 países que hay en el mundo o en Naciones Unidas, que piensan que somos los privilegiados. Pero estamos hablando de 75 años aproximadamente. Sí. De la mujer, un poquito más para la mujer que para el hombre. Y usted ha dicho que la esperanza de vida en aquel momento podía ser 35 o 40 años. Bueno, la esperanza de vida al nacimiento es que tenemos que hablar de esperanza de vida al nacimiento a cierta edad, ¿no? Normalmente se utiliza la esperanza de vida al nacimiento, ¿no? No se puede calcular, no hay datos suficientes como para hacer un cálculo, ¿no? Yo he hecho mis elucubraciones, lógicamente no están publicadas porque son elucubraciones, ¿no? Porque son cálculos un poco que yo me he hecho a partir de lo que conocemos en la cima de los huesos y lo que conocemos en el resto de Europa. Y la esperanza de vida que me sale, los cálculos que me salen están entre los 15 y los 18 años. La esperanza de vida al nacimiento. O sea, es bajísima, ¿no? La esperanza de vida. Quería hacer 2 preguntas. Una está relacionada con esto, y la otra es de mi ignorancia a lo mejor metodológica. Una es que me ha parecido entender que encontraron pocos restos de niños. Y
quisiera una explicación, porque probablemente la mortalidad infantil, al menos era algo muy frecuente hace pocos años. ¿Cómo se explicaría esto? Y la otra es metodológica. ¿Cómo pueden saber que restos variables son de un mismo individuo? Bueno, vamos a ver. El por qué no hay niños en la cima de los huesos, porque solamente hay la evidencia de uno, no lo sé. No hemos llegado a saberlo. Por ejemplo, pensábamos, quizá los restos infantiles, los restos de niños, pues se conservan peor, son más delicados y por tanto es más fácil que se perdieran en los procesos fósiles, genéticos, etcétera, que ocurren durante el enterramiento, en todo el periodo de enterramiento, en realidad son 300.000 años de antigüedad, ¿no? Sin embargo, se conserva todo. El yacimiento de los huesos es un yacimiento con una conservación tan extraordinaria que se conserva todo, incluido, como hemos visto, los huesos del oído medio. Por tanto, no es una explicación razonable. Allí, si hubiera habido un niño muerto, se hubiera conservado perfectamente. De hecho, hay dientes decisivos. Por tanto, al menos tendríamos los dientes decisivos. ¿Qué ha ocurrido allí? Es que no lo sabemos. Es que es curioso. O es un lugar donde no arrojaban a los niños. Quizá todavía no hemos encontrado el lugar donde están los individuos infantiles. Quizá, no sé. La verdad es que no hay una explicación. Lo único que sí es evidente, y es una evidencia científica, es que la conservación es perfecta y por tanto deberíamos haberlos encontrado. Si no los encontramos cuando se termine la excavación, entonces habrá que preguntarse la razón. Ya la hemos preguntado, ¿no? No hay manera de momento de saberla. La mortalidad infantil probablemente era muy elevada. Eso es una cosa obvia que sería muy alta. Y seguramente la mortalidad perinatal sería tremenda, ¿no? Muchos niños morirían. Quizá llega el momento en que ya una vez superado una cierta fase. Por ejemplo, es muy curioso, yo comentaba el otro día que aquí hay lactancia. Lactancia seguramente hasta los 3 años y medio, 4 años. Por consiguiente, un niño lactante, salvo por un accidente, pues estaría mucho mejor que un niño actual. Porque la lactancia, pues lo que hace es, como todos sabemos, es potenciar el sistema inmunitario más rápidamente. Por tanto, o sea, los niños no tendrían que ir todas las semanas al médico y tal porque tenían fiebre. O sea, no pasaría esto, seguro, ¿no? O sea, que una vez superado a cierto momento, posiblemente habría una salud mejor incluso de los niños. Pero muchos de ellos podrían morir por accidentes o por muchas razones, ¿no? Y seguramente a lo mejor por el primer parto, aunque hemos visto por el cráneo, por la pelvis que... Perdón, que fallo. Un momentito. Esto sí que es un fallo. Perdón. Bueno, decía que la pelvis encontrada, por ejemplo, lo que hemos visto que tiene un canal del parto enorme. Y por consiguiente, y es un hombre, la pelvis encontrada le pertenece a un hombre, ¿no? Seguramente el parto era más sencillo, más fácil, ¿no? El canal del parto era más amplio, ¿no? Y la otra pregunta era ¿por qué sabemos que son del mismo individuo, ¿no? Bueno, lo que hacemos para esto es como cuando ocurre un accidente de aviación. Utilizamos el aparato dental. Los rasgos dentales de cada individuo son muy particulares. No solamente el tamaño, la morfología, sino fundamentalmente el desgaste. Bueno, por supuesto, hay piezas dentarias que encajan perfectamente su alveolo y no hay ningún problema. Si aparecen sueltas, se encajan, se busca su alveolo correspondiente, que encaja como un guante y ya está, ¿no? Pero el desgaste es una pista magnífica, porque no solamente el desgaste oclusal, sino el proximal. De manera que en muy poco tiempo se forman facetas de desgaste proximal que hacen el encaje perfecto una con otra. Y además, en ocasiones, por ejemplo, por la falta de higiene, se meten partículas de arena entre los dientes, muy pequeñitas, ¿no? Que dejan marcas, dejan señales que coinciden en una pieza y en la otra, ¿no? Simplemente pues con un microscopio óptico normal pues se va a ir examinando y tal, y poco a poco. Aparte ya cuando llevas, pues como llevo yo, pues casi 20 años conociendo la colección, pues ya me la sé de memoria, ¿no? Entonces ya cuando aparece un diente, ya sé de qué individuo es, casi, pues simplemente ya voy a él, ¿no? Porque ya los conozco, ¿no? Son como mis hijos, ¿no? Adelante. Por los fósiles se puede saber o deducir el nivel de comunicación oral que tenía entre ellos. Sí, algo se está trabajando en Atapuerca, ¿no? Se está haciendo porque se conoce bien la base del cráneo de los individuos, ¿no? Y algo se ha podido averiguar, ¿no? No demasiado, ¿no? Tampoco es fácil porque solamente con la anatomía ósea, con los huesos, no puedes llegar a decir
aparentemente sí hablaban, claro que hablarían. Lo que pasa es que quizá no sería un lenguaje como el nuestro, ¿no? La morfología de un cráneo neandertal o de preneandertal no es como la nuestra, tiene sus diferencias, ¿no? Que para cualquier anatomista pues son obvias, ¿no? Si colocamos encima de la mesa uno y otro, pues las diferencias son muy claras, ¿no? Y bueno, las conclusiones es que posiblemente pues sí hablaban, pero no sería una comunicación como la nuestra. Yo, mi opinión es que los sonidos se han comunicado siempre, por supuesto, y quizá hace ya 1,5 millones de años, cuando ya empiezan a hacer esta tecnología que he mencionado antes, que llamamos el modo 2, que hacen hachas de mano, que es una tecnología muy compleja, que se necesita una destreza grande, ¿no? Esto implica, yo creo, que una comunicación entre padres e hijos, ¿no? Aunque el otro día una persona me decía, bueno, es que hay poblaciones, por ejemplo, que no se comunican, cuando enseñan a los hijos no se comunican entre ellos, no hablan, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, de esta anécdota, yo creo que a partir de un cierto momento, quizá hace 1,5 millones de años, cuando aparece el Homo ergaster, que es un ser humano que se parece ya mucho a nosotros, yo creo que entonces empieza ya la gente a comunicarse, pues si no como nosotros, claro, pero sí con cierta soltura, ¿no? Habría seguramente palabras que indicarían cosas, ¿no? Es un mundo sencillo en el que están viviendo, ¿no? Pero un mundo en qué cosas, ¿no? Hay que hablar del tiempo que hace, hay que hablar de los peligros, de animales. Cada animal seguramente tendría algún fonema, algo, ¿no? Que nos permitiera decir, bueno, que viene un león porque viene una serpiente, ¿no? Hay que comunicarse, ¿no? Y yo creo que ya hace 1,5 millones de años yo creo que empezaron ya a comunicarse, ¿no? Sí. Adelante. Aquí a su izquierda aparece el micrófono. En cuanto a la Eva negra ancestral, por el estudio de la mitocondria y el ADN, que parece que todos venimos de ahí de hace 150.000 años, pero en cambio en la conferencia, cuando le dieron a Emiliano Aguirre, que entró en la academia, que estaba yo allí, pues García Barreno dijo que el polimorfismo del mayor complejo de histocompatibilidad que hace posible, ¿no? ¿Ustedes han estudiado el ADN para ver si realmente estamos mezclados con...? Bueno, hay polémica, ¿no?, al respecto, ¿no? Hay investigadores que todavía piensan que los seres humanos procedemos de una evolución general de prácticamente de toda Eurasia y África, a partir de todos los homínidos que vivían en este territorio. Hemos ido evolucionando de una manera paralela en todas partes del mundo hasta llegar a las poblaciones humanas actuales, de manera que los europeos seríamos descendientes de los neandertales, los chinos o los japoneses serían los descendientes del Homo erectus asiático o de esas poblaciones asiáticas, y los africanos serían los descendientes de los homínidos que vivían en África, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta opinión, la mayoría de las personas no estamos de acuerdo. Parece que para mí esta hipótesis tiene unas connotaciones muy peligrosas, racistas, porque cuanto más vayamos atrás en el tiempo, más nos vamos a encontrar con diferencias, es decir, justificaríamos las diferencias que vemos de una manera obvia entre una persona de color negro y una persona de color blanca. Esas diferencias las veríamos como consecuencia de una evolución paralela y muy antigua, prácticamente de 2 millones de años. Esto haría que, claro, las diferencias entre un negro y un blanco fueran muy grandes y por tanto justificaran discursos racistas. A mí esto me parece peligroso, ¿no? Sabemos, decía antes, que la diferencia entre gorilas, chimpancés y nosotros es prácticamente de 0,5% en el ADN, ¿no? Las diferencias entre un negro y un blanco son inapreciables. O sea, no existen prácticamente, ¿no? ¿Por qué es esto, no? ¿Por qué la variabilidad que encontramos entre las poblaciones negras, chinas y europeas es menor que la que encontramos entre una población de gorilas? ¿Por qué es esto, no? Los genéticos, lógicamente, están trabajando en este tema y para ellos la conclusión podemos discutir si había una Eva o había una Adán o había 500 Evas o 1000 Evas, ¿no? Pero lo cierto es que todos los estudios genéticos que están haciendo convergen hacia África, hace unos 150.000 a 200.000 años, a una población que más o menos puede ser muy grande. Me da igual si son 10.000 o son 5.000 o son 2. Pero lo cierto es que todas confluyen en este sentido. Y por otro lado está el registro fósil. Y el registro fósil no es despreciable. Y no es despreciable, y por ejemplo, vemos perfectamente que los neandertales tienen unas características anatómicas completamente distintas de las nuestras y que no encontramos en el registro ningún individuo que sea intermedio, con características intermedias. Hay una ruptura morfológica entre
Y esta evidencia no es despreciable. Y esta evidencia ocurre en todas las partes del mundo. Por tanto, los datos paleontológicos y los datos genéticos, todos ellos van coincidiendo hacia lo mismo. Y por tanto, la mayoría de los científicos estamos de acuerdo en que el origen de las poblaciones modernas es único y reciente. El antecesor ese que tiene caracteres tan modernos, ¿cómo no habrá habido comunicación horizontal en tu parte? Bueno, vamos a ver, yo no voy a decir que no existiera, por ejemplo, un intercambio genético entre neandertales y poblaciones modernas. Sería ridículo que negara esto, ¿no? Porque esto pudo ocurrir. De hecho, los neandertales estuvieron en contacto con las poblaciones modernas. Pero si ocurrió, pues debió ser en unas proporciones mínimas. Es como si, como digo muchas veces, como si echamos una gota de color rojo en una piscina de color azul. Prácticamente el color rojo va a desaparecer. De hecho, no se encuentran rastros más antiguos de esa época, por ejemplo en Europa. Hay colegas españoles que están trabajando en esto y ellos me afirman que no encuentran ningún rastro de homínidos más antiguos de 40.000 años en las poblaciones europeas, ¿no? ¿No quiere decir esto que no hubiera contacto? Claro que sí que lo pudo haber, ¿no? Pero también es cierto que en la actualidad muchas poblaciones modernas, cuando se encuentran, no se mezclan, o cuesta mucho trabajo que se mezclen, simplemente por cuestiones culturales. Estamos acostumbrados a verlos incluso aquí en España, ¿no? Yo estoy convencido de que si las poblaciones modernas se encuentran con los neandertales, las costumbres serían tan distintas que es muy probable que se ignorasen. Yo pienso así, ¿no? Aunque no lo podemos demostrar. ¿Pueden estudiar el ADN? ¿Tienen posibilidad de obtener ADN de todos los tuyos? Pues de Atapuerca por el momento no, aunque lo vamos a seguir intentando, ¿no? Pero, por ejemplo, de neandertales sí se ha encontrado DNA, ¿no? Y, bueno, las conclusiones en este caso también son claras. O sea, no hay seguramente ellos hablan de una separación de los neandertales y las poblaciones modernas del orden de los 600.000 años, ¿no? Que está muy próxima a esta cifra que estamos dando de los antecesores de 800.000 años. Cabe esperar que en el futuro pues haya más estudios de ADN que nos permitan poco a poco pues ir avanzando mucho más en esa separación que ocurrió en un momento determinado, ¿no? Ustedes dicen que el antecesor empieza por un lado el neandertal y por otro por los sapiens. ¿Cómo se inserta eso en el origen africano? Sí, luego he puesto una diapositiva, quizá iba un poco deprisa. El escenario evolutivo, yo no sé si merece la pena poner otra vez la diapositiva, pero la idea que nosotros mantenemos es la siguiente. Homo antecesor es una especie que se origina en África. Esa es la hipótesis que hay que contrastar. Si no se encuentra jamás un Homo antecesor en África, nuestra hipótesis quedará invalidada. Es una hipótesis científica y por tanto contrastable. Bien, se origina en África. ¿Qué ocurre? Pues hace 1 millón de años aproximadamente, quizá algo más, pretendemos que hay una salida de África, de Homo antecesor, como otras muchas salidas que debió haber de África, que va a colonizar el sur del continente europeo. No el norte, porque, por ejemplo, se ha discutido mucho si el norte de Europa, vamos, si habría homínidos más antiguos de medio millón de años en Europa. No los han encontrado en el norte de Europa, seguramente porque no estaban ahí. Es una especie africana, por tanto, con unas características biológicas que le hacían posiblemente muy difícil colonizar en ciertas condiciones culturales el norte de Europa, que posiblemente se quedó en toda la zona del Mediterráneo y que, lógicamente, lo que encontramos en Atapuerca tiene las características muy próximas a los africanos, a sus parientes africanos, porque es la misma especie, ¿no? Entonces es muy probable que ese Homo antecesor quedara en África y pues fuera evolucionando y hace unos 150.000 años por fin hiciera esa última gran salida y dar lugar a las poblaciones modernas. Profesor, hemos superado el tiempo ya marcado por la organización para esta conferencia con el coloquio, y si ustedes y el profesor Bermúdez me lo permiten, quisiera terminar este acto con una cita de un escritor, Tomás Ollas, que hacía la siguiente reflexión al hilo de escuchar al profesor Bermúdez en el programa de radio y televisión antes aludido, y que luego escribió lo siguiente: si el hombre de Atapuerca no era nuestro padre Adán, sin duda debería parecérsele mucho. Y ahí anda, sometido a radiografías con lupa ilusionada, José María Bermúdez de Castro, navegando en restos humanos que probablemente demuestren que siempre somos los mismos, aunque tan diferentes. Es tan solo cuestión de pelvis. Muchísimas gracias al profesor Bermúdez de Castro. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. No quisiera finalizar este acto